Buenos días a mis estudiantes del Virrey José Solís grado séptimo. En esta ocasión pues quise realizarles este video como un tipo de clase magistral para abordar el siguiente tema. Para segundo periodo pues nosotros tenemos la meta abarcadora que yo se las envié. Reconoce la importancia que tiene la familia en la formación de valores, sentimientos, etcétera. Este segundo periodo, los tres temas grandes que vamos a abordar son: mi familia cultiva mis sentimientos, limitaciones en mi familia, pero esas limitaciones en mi familia no son las cosas que carece la familia. No quiero hablar sobre eso, sobre las carencias o sobre esas dificultades, eh, no sé, que tiene la familia, no, sino como esos límites que establecen dentro de la familia, esos códigos, esas ciertas eh, barreras que eh, se establecen dentro de la familia, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, y el noviazgo, por último tema así grande. Entonces, mi familia cultiva mis sentimientos, yo les dejé una guía ya en donde pues vemos cómo esa familia, esas amistades, esas personas cercanas, esos grupos sociales cercanos que nosotros tenemos, fortalecen esa autoestima, ¿cierto? A partir de ciertos elogios, vimos ahí en esa guía. Entonces por eso ustedes debían hacer ese listado de esos elogios y qué tanto nos los creemos y qué tanto eso pues ayuda a fortalecer nuestra autoestima, ¿cierto? Y en ese sentido, pues eso pues obvio cultiva una serie de sentimientos, ¿listo? Y pues este tema, que son las limitaciones de mi familia, pero ya más vistos como esos límites que se establecen dentro de la familia, eh, los veremos a partir de esta presentación que hace el doctor Juan Tupac Chero Cruz, ¿no? Busqué una fuente confiable para realizar eh, esta presentación y pues darles como esa guía, ese aprendizaje sobre esos límites familiares. Como pueden ver, él es residente de tercer año, o sea, médico, medicina familiar y comunitaria de la Universidad Nacional de Piura. Entonces, pues es una muy buena fuente. Y prosigo. Esta es una presentación diseñada por el señor Juan Tupac Chero, no es mía. Pero pues sirve para instruir. ¿Qué es eso de esos límites familiares? ¿A qué hace referencia esto? Entonces, como eh, primer evento, pues tenemos la introducción sobre ese concepto de límite, ¿cierto? Que describe acá el doctor que surge a raíz de la teoría de los sistemas. ¿Cómo así de los sistemas? ¿Qué es eso de los sistemas? Pues un sistema, ¿no? Pues se define como el conjunto de unidades, o sea, de unidades, uno, que están en una relación consistente, perdón, entre sí y con el entorno del que forman parte. Entonces nosotros veíamos el año pasado en sexto eso del medio ambiente, o sea, el entorno que nos rodea. Entonces, ese conjunto de unidades, o sea, unidades vamos a entenderlo acá como cada individuo dentro de la familia, ¿cierto? Que se relaciona, ¿sí? En conjunto a partir de un entorno, ¿cierto? Del que forman parte. O sea, ustedes hacen parte de un conjunto de personas, de seres humanos, eh, de seres, porque también podemos considerar dentro de la familia eh, las mascotas, ¿no? Entonces, es ese conjunto de seres que habitan un grupo social que es el primer grupo, ¿cierto? Y entonces ahí en el siguiente punto dice que se considera a la familia como un sistema abierto. ¿Por qué? Porque no solamente está derivado de los lazos consanguíneos, sino que también consideramos familia a ese grupo social que está dentro de ese entorno y en el cual pueden participar, por ejemplo, otras especies, como por ejemplo un perrito, ya hace parte de nuestra familia, por eso es un sistema abierto, no es cerrado. ¿M? Un gatito, un pececito, también lo consideramos como parte de nuestra familia porque está dentro de ese
entorno, ¿cierto? Y se relaciona con nosotros. Bueno, dentro del sistema familiar hay. Entonces, aquí es donde empezamos ya a describir lo que son los límites, subsistemas, o sea, otras formas de entender esos grupos, ¿cierto? Existen unos roles, unas reglas y unos mitos. Entonces, dentro de esos límites no se debe confundir como reglas, no, las reglas son otra cosa. Los límites ya lo vamos a ver más adelante y van a saber diferenciar. ¿Listo? A diferenciarlos. Espero eso, ¿no? Que aprendan a diferenciar eso de que son los límites, que no son lo mismo que las reglas. ¿Listo? Entonces, esta diapositiva nos ayuda a entender más fácilmente. Bueno, máquina, acá yo no puedo. Bueno, nos ayuda a entender un poquito más gráfico eso que les explicaba anteriormente. Entonces, dice que es un sistema, o sea, es algo que está así eh, encerrado, general, que apunta hacia un objetivo general, ¿cierto? Entonces, todo abarca, eso es un sistema grande, ¿listo? Ya el subsistema, ¿cierto? Divide a ese sistema grande, lo divide, lo va dividiendo. Entonces, acá gráficamente podemos observar que existe este sistema familia en formación y está conformado por este pequeño subsistema, que sería el rol del esposo, el rol de la esposa, el cual tiene unos límites también entre ellos, ¿cierto? Y es un subsistema conyugal, ¿cierto? O sea, es solamente entre ellos dos se dan unas relaciones y están esos roles, rol de esposa y rol de esposo. Y entonces acá hallamos que está Juan y está Rosita, está Rosa. Ellos dos son un sistema de información porque aún, por así decirlo, si encerramos solamente este círculo, este de Rosa y Juan, este conjunto, esos dos individuos hacen parte de ese grupo, pero hasta ahora no han tenido hijos, por así decirlo. Entonces es un sistema en formación, una familia en formación. Hasta ahora, por así decirlo, está la pareja, mas no han consolidado como tal, digamos, viven juntos, pero no han tenido hijos. Hasta ahora están en formación, ¿cierto? No tienen mascota ni nada, están en formación, están los dos, ¿cierto? Conviven los dos, comparten el mismo espacio, pero aún están así pequeñitos. O sea, están solos, conforman la familia ellos dos. Entonces se toma ese subsistema conyugal, ¿cierto? Que más adelante, pues, bueno, ahorita es un sistema, está este sistema de información y luego se vuelve un subsistema cuando ya aparecen los hijos. ¿Listo? Entonces está el rol del esposo, el rol de la esposa, unos límites entre ellos. ¿Qué clase de límites? ¿Cierto? Por ejemplo, límites en cuanto a lo comportamental. Hay unos límites, ¿cierto? Entonces, Juan, por ejemplo, no agrede a Rosa, no le pega, no la insulta, etcétera, porque él está enamorado. Lo mismo Rosa, hay unos límites, no agrede a Juan, está enamorada, están dispuestos a convivir en sana paz, armonía y amor, y los dos se unen, se juntan, ¿cierto? Ya se conocen, ya ha pasado un proceso ahí, ¿cierto? De enamoramiento, de conocerse, de eh, saber los gustos del otro y cómo esa relación puede funcionar entre los dos. Entonces, empiezan esos roles ya cuando se van a convivir, o sea, esto ya es después de, ¿cierto? Ellos en un tiempo espacio fueron novios, cada uno por su lado. Juan vivía con sus padres o vivía solito, Rosa vivía con sus padres o vivía solita. Y resulta que deciden establecer un sistema, familia en formación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Se genera un embarazo y empezamos acá.
a establecer otros roles. Y entonces se genera un sistema familia en extensión, una familia más grande, perdón. Esa familia más grande entonces se considera como en extensión. Hasta acá se estaba formando, aquí ya se está extendiendo, se está ampliando la familia. Entonces existen límites entre, se generan los subsistemas. Entonces ya empiezan los roles de hijo, hermano mayor, el otro rol del otro hijo, hermano menor, digamos tuvieron dos hijos. Entre los hermanos hay unos límites, ¿cierto? Por ejemplo, el hermano mayor, ¿cierto? No usa los juguetes del hermano menor. Ya el hermano mayor tiene 18 años, por ejemplo, ya esta familia se creció, y pues el hermano menor tiene 3 años. ¿Mm? Pues el hermano mayor pues ya está como muy grandecito para estarle rompiendo o jugando con los juguetes del niño pequeño. Por ejemplo, digamos una patinetica pequeña que se le trajeron al niño para que montara. Pues el hermano mayor no va a coger y va a montarse en esa patineta porque seguramente la rompe porque ya está muy grande, ¿no? Entonces hay unos límites entre ellos, ¿cierto? Si ya el hermano mayor abusa, ¿cierto? Coge algo que le pertenece al hermano menor y lo daña, pues el hermano menor va a dar unas quejas o va a dar una inconformidad, ¿cierto? A su mamá o a su papá para que haya un, un diálogo ahí con el hermano mayor para pues establecerle de nuevo, fijarle esos límites que debe tener, ¿no? Lo mismo el hermano menor no va a coger las cosas del hermano mayor. Por ejemplo, él está en la universidad, el hermano mayor está en la universidad y el hermano menor coge las cosas del hermanito mayor y le raya, por ejemplo, unas guías, un trabajo. Pues hombre, el hermano mayor, ¿cierto? Le va a dejar claro esos límites. Y hermanito, no me coja esto es mío, no porque me lo daña, etcétera. Si ya el hermanito menor no hace caso, etcétera, pues se establece esto, una eh, queja o reclamo a los papitos para que el hermano menor, por favor, restablezca esos límites y los entienda. Aquí también hay otros límites, ¿no? Entonces, estos límites entre pareja, Juan no le pega a Rosa, Rosa no le pega a Juan, Juan no engaña a Rosa, Rosa no engaña a Juan, están unos límites, ¿cierto? Una vez se rompan estos límites, hay una falta de respeto, ¿cierto? Y hay unos daños en esa relación de estas dos personas, ¿cierto? Ahora, unos límites acá fijados entre este subsistema fraterno. Entonces, acá está el subsistema ya conyugal, que es ese subsistema que yo explicaba en un principio, esta relación de estas dos personas. Ahora también hay un subsistema fraterno, que es este, ¿cierto? Con sus límites establecidos. Y entre este subsistema y este subsistema también hay unos límites. Ya se los voy a explicar, primero explico estos. Entonces, ese subsistema fraterno hace referencia a una especie de amor, de fraternidad, como ahí dice, ¿cierto? No es lo mismo la relación entre estos dos hermanos que la relación entre estos dos, entre papá y mamá, entre el rol de esposo y esposa. No es lo mismo el subsistema conyugal, esa relación amorosa, en donde pues hay manifestaciones de cariño y de afecto, ¿cierto? Son muy diferentes esas manifestaciones de cariño, de afecto, de amor entre hermanos, ¿cierto? Entonces no es lo mismo cuando Juan besa a Rosa que cuando el hermano mayor besa al hermano menor, ¿cierto? Es un besito, o digamos a la hermanita menor. La consiente, le da un pico en la mejilla, la abraza, ¿cierto? Y es un tipo de amor diferente al que establecen estas dos personas, Juan y Rosa. Juan y Rosa es otro tipo de amor, otras muestras de cariño y de afecto diferentes. Y lo mismo entre estos dos. No es lo mismo las manifestaciones que Rosa si hace a su esposo, por ejemplo, no sé, una cena romántica, ¿cierto? Una manifestación de afecto así. O que Juan le lleve rosas, flores a Rosa. Esa es una manifestación de cariño que Juan
Por ejemplo, por lo general no va a ser con sus hijos. Son diferentes esas manifestaciones de afecto y entonces también hay diferentes límites. Entre subgrupos, este subgrupo, subsistema conyugal y el subsistema fraterno hay también unos límites. Entonces Rosa, por ejemplo, le da un besito a su hijo menor o a su hijo mayor cuando lo saluda. Pero Juan resulta que él no, su característica es muy machista, por así decirlo, y entonces él solo le da un abrazo o les da la mano, ¿cierto? Hay unos límites. ¿Por qué? Porque de pronto tienden en la calle, por ejemplo, a tildarlos de homosexuales. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, si sus dos hermanos, si los dos hermanos se saludan de beso en la mejilla siendo varones, pues, ay, no, la sociedad los juzga. Entonces nos establecen unos límites y dicen, no, nos damos la mano y un abracito, que es más, es mejor recibido ante la sociedad, ¿no? Pero pues eso eso se puede. O lo mismo Juan. Juan ya tiene a su hijo de 30 años y resulta que no le da pico en la mejilla porque, digamos, en esta sociedad machista colombiana, pues no es tan bien tolerado. Pero si vamos a ver una sociedad diferente como la Argentina, entonces allá sí los hombres se dan picos en la mejilla. Pero entonces son esos límites establecidos socialmente dentro de esos sistemas de familias. Y también podemos ver que a los lados están establecidos esos en rojo, dice límites también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la familia también tiene sus límites, la general, la grande. Entonces, todo este grupo entre el subsistema fraterno, el subsistema conyugal, familia en formación o familia ya en extensión grande, tiene unos límites hacia afuera. O sea, no es bien recibido, por ejemplo, que venga el vecino a darle besitos a Rosa. No, hay unos límites, de allá están en rojo. Esta familia también tiene unos límites externos. ¿Listo? Espero que les haya quedado claro que este, este gráfico es bien bonito para que lo entiendan. Entonces continuamos. Ya teniendo eso, establecer esos límites o fronteras, vamos hacia ese concepto, ¿cierto? Esas fronteras como invisibles, ¿cierto? Entonces vamos con el concepto. Concepto. Entonces, dice que están constituidos esos límites por las reglas que definen quienes participan en la familia y de qué manera. ¿Cómo así, profesor? Sí, son como unas reglas, pero no, o sea, esas reglas no están, como les dijera, las establecen quienes pertenecen a la familia, ¿cierto? Quienes participan en esa familia. No viene un extraño y nos impone reglas, no, se establecen dentro, ¿sí? Y estos se refieren a esos aspectos de cercanía o distancia entre diversas personas o subsistemas, lo que yo les explicaba anteriormente. O sea, son esos aspectos de cercanía o distancia, ¿no? Entonces, con la esposa, ¿cierto? El esposo tiene una cercanía diferente, ¿cierto? O toma menos distancia que con los hijos. Con los hijos tiene un poquito más de distancia el esposo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el esposo le hace un cariñito a la esposa y no sé, le toca una nalga, ¿sí? Eso mismo no hace con la hija, no, o sea, tiene más cercanía con la esposa y hay más confianza y puede abusar un poquito más del respeto ahí en ese sentido y llega y le toca la nalga a la esposa, un cariñito de la esposa y se siente contenta. Y ay, uy, Dios mío, no, espere que están los niños, ¿sí? Algo así, o en su intimidad, ya es más cercanos ellos en su intimidad. Pero él no puede ser así atrevido, por así decirlo, porque ya se establece un límite con la niña, donde la mamá ve al esposo, pues, dándole una palmadita a la niña con cierto tono, pues no, ahí hay un sistema de alarma, prende una alarma y dice, no, este señor está abusando, ¿cierto? Se está pasando de los límites. Él tiene que tener más distancia con la niña, ¿sí? Lo mismo sucede con, digamos, esos límites familiares externos, que yo le explicaba que están ahí en rojo, con el vecino. El vecino, por ejemplo, viene y si le toca la nalga a la esposa, pues venga, viejo, se pasó. Hay un conflicto ahí, ¿no? El esposo le va a hacer el reclamo, tanto al vecino como a la señora. Bueno, ¿qué pasa acá? Ustedes se pasaron el límite, pilas con eso.
o con el mejor amigo, o con un amiguito, tan que el amigo lo invitó a la casa. No, hay unos límites establecidos de respeto, de eh, convivencia dentro del hogar. ¿Listo? Entonces ahí dice, abajo en azul, son membranas imaginarias. Claro, no hay una barrera ahí establecida. No es que yo meto a mi esposa en una bolsita de papel, en una burbuja plástica grande para que nadie la vea, nadie la toque. No, son membranas imaginarias. Son unos límites imaginarios que regulan el contacto con los demás en términos de permisividad, que era lo que yo decía. ¿Qué es lo que es permitido? ¿Qué no es permitido? ¿Cierto? ¿Listo? Hay una dependencia emocional. Claro que sí, dependemos emocionalmente de la otra persona. No es lo mismo la relación que yo tengo con mi padre, con mi madre, que la relación que yo tengo con mis hijos o mis hijas. Hay una dependencia emocional diferente. O con mi esposa. Es diferente esa dependencia emocional. ¿M? Mis hijas dependen más emocionalmente de mí y de mi esposa, ¿cierto? Que mis padres hacia mí o hacia mi esposa, ¿no? Y se tienen que tener muy en cuenta lo que vimos el año pasado también, los derechos, ¿cierto? Tenemos derechos establecidos, no violar esos derechos, no sobrepasarse, regulan, esos límites regulan esos derechos y esa autonomía. No es que yo me mando solo, no es que yo me mando sola. No, señores, hay unos límites, que es diferente a las reglas, ¿cierto? Porque las reglas ya están establecidas y también son unos acuerdos de pronto comunes, ¿cierto? Entonces las reglas, por ejemplo, si hoy, el día de hoy, eh, lava la loza Pepito, mañana la lava Anita. Eso es una regla, es una norma, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con los límites. Es diferente, son muy diferentes establecer esas reglas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, en el colegio, ¿cierto? El uso adecuado del uniforme. Eso es una regla, es una norma que se estableció, ¿cierto? Pero violentar los límites, ¿cierto? De permisividad, ¿cierto? O sea, dejar de regular eso. Es que, por ejemplo, usted lleve su uniforme, su sudadera y llega usted y ¡pum! Recorta la camiseta. La señorita se dejó la camiseta de ombliguera. Habrá quienes, habrán docentes que permitan eso, no lo vean exagerado, ¿cierto? Y entonces dejó la niña, es la camiseta del colegio, pero la niña la recortó, con unas tijeras la cortó y se la dejó de ombliguera. Y resulta que habrán gente, habrán profesores o directivos que de pronto dicen, bueno, pues no hay que regular tanto eso, pues al igual ahí tiene el escudo y eso, y pues somos permisivos. Así sucede con los padres también, son permisivos. Y entonces no dicen nada, se quedan callados y dejan que la niña siga ahí con su ombliguera. Pero resulta que ahí entonces la autonomía viene a jugar un papel importante y entonces llega otro profesor y dice, no, ahí usted está violentando la autonomía de los demás también y la autonomía suya. Y el manual de convivencia es muy claro y dice no, la camiseta es larga, usted por qué la recortó, hágame el favor, y recibe su sanción, por así decirlo, o su amonestación. Entonces, pilas con eso. Una cosa, la norma, ella no se salió de la norma, estaba usando, por así decirlo, su sudadera y la recortó. En su autonomía la recortó, pero resulta que en los límites sí estaba fallando. Entonces, espero que quede claro eso. ¿Listo? Pasamos ahora a definir, por así decirlo, eh, la necesidad, la importancia de esos límites o esas fronteras invisibles. Pues ¿para qué? Para convivir. Toda la sociedad necesita unas normas y unos límites, porque si no esto sería el acabose. Si no existieran esas normas y esos límites, pues tendríamos violadores, tendríamos atracadores en todo lado, porque no hay un castigo o un reproche hacia esas conductas negativas, ¿cierto? Si no existieran, pues obvio no habrían eh, uno- unas, unos castigos, ¿cierto? Entonces, pues toda la gente se volvería, mejor dicho, la sociedad se volvería loca, sería una caos, o sea, no.
Dios no quiera y eso no suceda, porque si no esta sociedad, la sociedad se vuelve loca y empiezan a aparecer esos abusadores, esos ladrones, esos atracadores, esos eh, delincuentes, ¿no? Entonces dice que la familia constituye y eso lo vimos muy clarito allá en clase. El año pasado, cuando hablamos de la familia, que constituye el primer grupo social al que pertenece el niño, en el que aprende a convivir. Entonces, si en su familia son laxos, como explicaba yo en la anterior, si en su familia son permisivos, ¿cierto? Los padres, ese subgrupo conyugal o subsistema conyugal son muy permisivos, pues los niños no aprenden normas, límites, o más que normas, los límites, y se pasan de la raya. Y entonces es cuando tenemos allá estudiantes que son pasados, que llamamos así, decimos, uy, no, se pasaron de la raya, o sea, se pasaron del límite, son abusivos, están violentando los derechos o están violentando los límites fraternos que se dan ya como amigos ahí en la sociedad o entre pares o entre estudiantes y maestros o directivos. O hay veces se van de abusivos, de pasados, por así decirlo, se pasan esos límites con, digamos, la señora del aseo. Y entonces van y le tapan el baño y se lo vuelven una nada. O con el señor guardia de seguridad lo insultan, ah, usted no es, usted quién es para venir acá a decirme, ¿de qué? O sea, ¿por qué? Porque no hay esos límites en familia, en la casa. Pero es que allá es donde lo aprendemos. Entonces, papitos, ¿m? Ustedes, niños, el día de mañana van a ser papás, establezcan esos límites y establezcan esas normas para que sus hijos el día de mañana se forjen, se críen con esos límites, ¿cierto? En afecto, ¿no? No es que por cada cosa los van a estallar, a pegar y eso, porque entonces también se están pasando ustedes los límites y ya se están sobrepasando con los derechos del niño, ¿no? Es que ustedes aprendan a manejar esos límites y establecerlos bien para un mejor ciudadano, ¿cierto? Para no tener el día de mañana que, pues, como yo les explico en clase, hombre, esas personas éticamente malas, pues, tres caminos les quedan, ¿no? Hospital, cementerio, cárcel. Y pues ustedes el día de mañana no quisieran tener que ir a visitar a su hijo a alguno de esos tres lugares. O que sus papitos tengan que ir a visitarlos a ustedes a esos tres lugares. No. Límites son importantes, son fundamentales en las relaciones sociales. Y por último, el establecimiento de normas y límites en el contacto familiar supone uno de los factores de protección más significativos para reducir la probabilidad de aparición de conductas de riesgo. Ay, esto es muy lindo también, porque no habla solamente de muchachos, de lo malo, no, sino también lo bueno, porque supone uno de los factores de protección más significativos. ¿Por qué? Porque si usted tiene claro y sabe y conoce cuáles son los límites, ¿m? Pues usted desde niño ya sabe cuando abusan de usted. Usted ya entiende, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si un vecino viene y se pasa los límites con una señorita de, qué sé yo, 11 años, y en su casa no, nunca le forjaron los límites ni nada, ella no sabe, ella se siente vulnerable, pero no puede decir nada, porque entonces los papás la van a juzgar a ella. Cuando un vecino viene y hace tocamientos abusivos, o ya se está pasando, se sobrepasa esos límites, ¿cierto? Y la niña no sabe que existen esos límites, no sabe que existen unas normas, que tiene unos derechos, pues hombre, esa niña es totalmente vulnerable a abusos de esa otra persona. Pero cuando ella sabe, cuando esa persona conoce sobre sus derechos, sobre las normas que establece la sociedad y esos límites que se establecieron desde familia, como ese respeto, como ese, esa barrera invisible en donde no se le permite hacer ciertas cosas a las personas. No voy a venir ese señor o un amigo o un compañero acá a darle un beso, eh, no sé, a la fuerza o sin su consentimiento. Pues hombre, está cometiendo un abuso y lo va a denunciar. Entonces ella ya sabe y esto genera protección, ¿cierto?
porque entonces mi hermanito ve que le están haciendo algo a mi otro hermano, entonces pues él va y lo defiende, ¿cierto? Entonces eso reduce la probabilidad de aparición de conductas de riesgo. ¿Y entonces en qué va eso? Pues que hay unos límites y hay unas normas. Y claro, vamos a bajar, a reducir esa aparición de conductas de riesgo. ¿Y esto qué significa esas conductas de riesgo? Hombre, pues que el día de mañana el niño, estableciéndole esos límites, pues va a tener menos riesgo de, por ejemplo, contraer una enfermedad de tipo mental, entonces una ansiedad, y entonces, no sé, en esa ansiedad resulta que se refugia en el tabaquismo, o en el alcoholismo, o en la drogadicción, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se reducen con esos límites. No, mijo, eso no se hace. Hey, hijo, ¿qué pasa contigo? Mira, esto lo podemos resolver de esta otra forma. ¿Cómo así que este señor hizo esto? Esto no, veré a ver. Vamos a las autoridades pertinentes para solucionar el problema. O bueno, no se pudo, no sé, es algo, un contacto familiar cercano, no sé, un tío, no sé, un tío que fue y, no sé, le pegó a, a la mujer. Entonces, no, pues ya no volvemos a ir allá porque pues evitemos ver eso, que nuestros hijos vean esas imágenes de violencia porque pues vamos a prevenir. Y entonces esas conductas de riesgo, ¿cierto? Se disminuyen. Pues si yo sé que el límite es que yo no le pego a mi pareja, pues en mi casa no va a haber ese factor de riesgo, ¿cierto? Que mi hija se convierta o mi hijo se convierta en un agresor el día de mañana con su pareja, pues porque él no lo ha visto y él no lo vivencia y sabe que hay unos límites, que el día que yo violente a la mamá o ella me violente a mí, pues que van a haber unas consecuencias de tipo, eh, no sé, discriminatorio hacia eso, o sea, de alejamiento, de no permitir esa serie de situaciones. Entonces, pues ahí ya vamos previniendo esas conductas de riesgo, que el día de mañana mis hijos no sean abusivos, ¿cierto? Con sus esposas, o al revés, que mis hijas no vayan a ser abusivas con sus esposos, ¿cierto? Sino que todo se maneje en fraternidad, en amor, en cariño, etcétera. Y esto se refleja tanto en la infancia como en la adolescencia. Es fundamental, niños, ustedes están pasando por esta etapa de la adolescencia que ya lo vimos también en clase. Entonces, ustedes ya vienen con eso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del árbol genealógico, en donde decíamos nuestras raíces, de dónde venimos? Pues mire, esto hace parte también de eso. ¿Cómo es que han formado su familia a estos nuevos seres, a ustedes? ¿Cómo los han venido cultivando? ¿Qué raíces tienen ustedes? Para que ustedes también acá puedan evidenciar esos errores que han tenido en su familia. Por ejemplo, no sé, de maltrato, ¿cierto? De abusos, y ustedes los cambian en sus familias, ¿cierto? Para tener una mejor armonía, una, una mejor vida, una mejor tranquilidad. Y si por el contrario, más bien es un hogar agradable, bonito, hermoso, eh, de comprensión, de ternura, de afecto, pues hombre, replicarlo con su familia, para que, porque sus hijos también deben tener esa oportunidad de vivir bien. Y entonces las funciones, mire, protegen, que fue lo que dije ahorita, ¿cierto? La diferenciación del sistema lo protege. ¿En qué sentido? En que, bueno, se protege esa familia. Esa familia grande, eran los límites en rojo. Esa familia tiene límites con la otra familia, ¿cierto? No transgreden eso. Entonces se protegen entre ellas. Marcan las diferencias entre los subsistemas, obvio. También estaba ya en el gráfico que les mostré en amarillito. Tienen diferencias. Y su claridad es necesaria para el buen funcionamiento de la familia. Obvio, sí, ya lo expliqué. Otorgan a los hijos sentimientos de seguridad y protección. Obvio, que era lo que yo explicaba ahorita. O sea, si el niño es seguro de su sexualidad, ¿cierto? Pues la va a proteger, ¿cierto? No, allá no se toca, allá son mis partes íntimas, son mis partes privadas. Señor, está abusando, se está pasando los límites. Ay, que no sé qué, que si le cuenta a su mamá, no, le voy a contar a mi mamá, le voy a contar a mi papá. Usted es un abusivo, por ejemplo.
Ayuda a los hijos a crear sus propios referentes y van adquiriendo pautas de lo que es y no es válido. Ah, lo mismo que estaba diciendo ahorita, niños. Vea, ¿qué es válido, qué no es válido? ¿Listo? ¿Es válido un abrazo fraterno? No es válido que mi hermanito venga y en un abrazo me toque una nalga. No es válido porque pues hay unas pautas. ¿Listo? ¿Qué es y qué no es válido? Ayudan a conformar la propia escala de valores de los hijos. Niños, pues ahí ustedes generan unos valores. ¿Listo? Ayudan a lograr una convivencia más organizada y promueven el sentido de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Y lo primordial es hacia uno mismo. Si primero yo me respeto y entiendo, ¿cierto? ¿Qué, qué es lo que no me gusta que me hagan a mí? Pues hombre, tengo mucho más sentido de respeto hacia los demás. Si yo sé que a mí no me gusta que me den un puntapiés en las canillas, ¿cierto? Y lo manifiesto, pues hombre, no voy a ir a darle puntapiés a mis compañeros en las canillas, porque entiendo lo doloroso y entiendo que no me gusta lo que no me gusta para mí, no me gusta para los demás. Entonces ese amor propio y de ahí irradia, ex- eh, extrae, irradia, genera ese amor hacia los demás. Dice abajo, preparan a los hijos para la vida en sociedad que se rige por restricciones. Uy, eso es otra palabra muy dura. Restricciones y obligaciones. Pilas, porque ahí en esas restricciones y en esas obligaciones el gobierno es, mejor dicho, es fulminante. Pilas con eso, más adelante lo veremos. ¿Qué deberán aprender a cumplir? ¿Se cumple o se cumple? Eso no es que si quiere o no quiere cumplirlo. Ah, que ahorita estamos en cuarentena y que me salí y me pongo con excusas pendejas. No, es que nada, señor, tome su multa. Es que nada, señor, tú, a cárcel. No es que lo tienes que cumplir, no es que nada. Son restricciones y obligaciones, obligatorio, ¿cierto? Y es por el bien de todos. Entonces imagínense entonces ahorita con estas restricciones, si nadie hiciera caso, pues ya estaríamos contagiados más, porque es grave, que no cumplimos con esa obligación. Entonces, pues ahí están las multas y eso. Si no hubieran multas, si no hubieran esas restricciones, si no hubiesen penalizaciones por parte del gobierno hacia esas conductas de, de desacato, pues hombre, todo el mundo estaría por la calle cogiéndose todo de faja y sin pensar en el bien de todos. Ahorita estamos pensando en el bien de todos y por eso quédate en casa. Y por último, ponen restricciones y límites al comportamiento de los hijos y les ayudan a desarrollar de forma progresiva la tolerancia a la frustración. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque ustedes también deben frustrarse. No es que yo quiero salir y entonces porque yo quiero de caprichoso me voy y me salgo y de malas. Y me coge entonces un policía y me pone la multa, yo de mayor de edad, pero no, mi hijo que es menor de edad, entonces se lo llevan para bienestar familiar y entonces la embarró. Y entonces se le dijo, ¿cierto? Es como el niño, no toque ahí que la olla está caliente. No va a tocar la olla que está caliente. Y el niño la toca, pues se quemó. Y entonces ya la próxima vez, no toque ahí, entonces el niño ya sabe. Y la tolerancia a la frustración es que no es todo lo que usted diga, no es todo lo que a usted se le dé la regalada gana. Discúlpeme la expresión, no es lo que a usted se le antoje, no sea caprichoso, hay normas, hay límites, respete, eso es muy bonito. Por último, las características, esos límites deben ser claros. No es que un día sí y otro no. No, señores, son claros. No es que ay, hoy se me ocurrió darle puñetazos a mi hija porque sí, y ya mañana la consiento y ya borrón y cuenta nueva y después. No, son límites establecidos, son normas establecidas, son criterios, son esas barreras que son inamovibles. Nunca, nunca. O sea, esos no tienen, eh, no sé, no tienen como esa característica de negociación. Bueno, se negocian antes de, pero ya después de que se incumplen, grave. Deben definirse con suficiente precisión como para permitir el desarrollo de funciones sin interferencias indebidas. Sí, o sea, tampoco es algo que, por ejemplo, no sé, usted nunca puede entrar a mi cuarto, nunca, no debe entrar a mi cuarto. Pero resulta que es su mamá y usted se desorden tan berraco y su mamá entra y hace aseo, pues no,
O sea, tampoco, ¿sí? Tampoco es que, ay, no, nunca entra a mi cuarto y este es mi cuarto y este es el límite que yo pongo. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también deben permitir el contacto entre sus miembros. O sea, tampoco es que, ay, porque me miró entonces, ¿no? O me tocó la mano. Eso ya, uy, hizo el escándalo. No, 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 ¿cierto? Deben ser a la vez límites, limitantes y permeables. ¿En qué sentido? En lo que yo le estaba explicando. O sea, son limitantes, digamos, no es limitante como tal el tocar, el roce entre personas, sino ciertas partes. ¿Sí? Entonces yo le puedo dar un abrazo a mis compañeros de trabajo, le puedo dar la mano, puedo de pronto, no sé, en un momento de que necesite un compañero o esto, darle un abrazo, no sé, a una compañera de pronto tocarle la mano, mire, estoy frío, uy, qué frío, o ella, uy, está haciendo mucho frío, Luis Carlos, ay, venga, le caliento las manitos, le froto las manitos, eso no significa nada, que es que me estoy pasando, no, estoy siendo de pronto cortés, o sea, ahí es pernal, pero si ya le voy a ir a coger el trasero, le voy a, no, eso es sobrepasarme y eso no. Deben facilitar los cambios necesarios para la supervivencia familiar. Si ya el caso es de supervivencia, como en el de ahorita, pues ya, debe hacerse los cambios necesarios. Entonces antes no era un límite que saliéramos a la calle, ¿cierto? Ahora sí, porque depende de eso la supervivencia familiar. Si uno de ustedes incumple ese límite de que no salgas a la calle, de que quédate en casa, pero pues obvio, pues no sé, lo incumple por capricho, no por necesidad, sino por capricho. Entonces, no, su papá, me voy a ir a jugar fútbol, o no, me voy a ir para el billar, que lo están dejando entrar ahí a escondidas, ahí, ah, están dejando entrar al billar, y resulta que se contagia de COVID y va a la casa y contagia a todo el mundo y la supervivencia se ve ahí afectada. Entonces la mamá le va a hacer un reclamo y pues obvio los hijos también. No, papá, pero ¿cómo va a hacer eso? Mire. Y la mamá, pues la esposa también le va a decir, no, mire, se pasó los límites. Mano, tenía que cumplir eso y fue y se contagió, vino y ya estamos en peligro por su culpa. Ya es diferente si es por necesidad, ¿no? Que tiene necesidad de ir a trabajar o eso, no. Estamos hablando acá de dos cosas diferentes, ¿no? Que se deben facilitar los cambios necesarios para la supervivencia, donde se pone en principal, lo principal es la supervivencia. ¿Listo? Entonces, es por eso, no es el capricho. Ya lo expliqué ahorita, no es por capricho, las cosas por capricho no. ¿Listo? Hay límites. No es que porque yo le quiero ir a pegar un puño al primero que se me atraviesa se lo voy pegando, no, hay unos límites. Tal cual acá. Deben efectuarse cambios para la supervivencia familiar. Es importante eso. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado. Espérame, me falta esto, los tipos. Hay dos tipos, los difusos y los rígidos, ¿cierto? Entonces, los difusos, cuando no son claros, cuando, digamos, para unos sí y para otros no, pues no, tienen que ser claros. O unas veces sí, otras veces no, no, tienen que ser claros y concisos. La distancia psicológica entre sus integrantes es escasa. O sea, ahí es difuso porque papá no está acá para que los controle, mamá no está acá, no dicen nada, si los incumplo no pasa nada. Entonces, pues, grave. Frecuentemente uno responde por otros. Entonces, sí, eh, algunos límites responden por otros. La familia parece una masa amorfa, o sea, unas veces sí, unas veces no, la familia está, hay veces sí se apoyan, hay veces no se apoyan, eso es una montaña rusa de emociones. Hay un elevado sentido de pertenencia, o sea, uy, esto es mío, es mío, es mío y punto, ¿cierto? Entonces ahí está como una familia disfuncional, se puede ver. Pilas con eso porque esto es bueno, pero no tanto. Lo mismo acá en los rígidos. Los difusos y los rígidos, bueno, pero no tanto, ¿cierto? Porque en los rígidos son los límites muy marcados, bien, sí, pero dificultan la comunicación. Cuando ya establecemos unos límites muy rígidos, muy marcados, dificultan la comunicación. ¿Mm? Que es como yo les decía, no entra a mi cuarto, punto.
Nadie entra a mi cuarto, es mi cuarto, nadie entra a mi cuarto. Ya somos ya muy certeros en nuestras aclaraciones. No permitimos, entonces no hay comunicación. Entonces dificultan también las muestras de afecto. Entonces usted no me coge mi pantalón, es mi pantalón, usted no me lo coge. Y mejor dicho, donde usted me coja mis cosas, se vuelve esto una pelea, una batalla campal. Entonces es grave, porque promueve relaciones desvinculadas, o sea, cada quien por lo suyo, cada quien por su lado. Y pues el sentido de pertenencia es escaso. O sea, no tienen un sentido de pertenencia por la familia. Entonces, ni muy acá, ni muy en difusos, ¿cierto? Ni muy rígidos. Pilas con eso, tienen que ser en la mitad, mire. Ahí está el gráfico acá. Los límites deben estar en la mitad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nos vamos al extremo de que son difusos y que todo lo permitimos, pues es una familia aglutinada, amalgamada. O sea, una familia ahí que no se apoya, que están ahí, pero no se siente. Y los muy rígidos, pues ya es una familia desligada. Entonces, a mí me importa si le pasó o no le pasó a mi hermano. Que a su papá le... de malas, viejito ese, ¿quién me manda? ¿Sí? Entonces, no, en la mitad. Es posible considerar a todas las familias como pertenecientes a algún punto situado entre el continuum, o sea, entre esa línea, en este continuo de línea, toda esta línea continua. Todas las familias, habrán unas que son más rígidas que difusas, ¿cierto? Lo ideal es mantenernos acá en el medio, en el centro. Pero pues habrán unas que son más rígidas, otras que son más difusas, así. La mayor parte de las familias se incluyen dentro del amplio espectro normal. ¿Listo? Tipos de familia según los límites, pues ya lo vimos también. La desligada, que no nos importa, ¿cierto? Y la aglutinada. Entonces, dentro de la autonomía funciona de manera autónoma. Entonces son ellos solitos, ellos mismos, ellos son autosuficientes. Son los niños que, digamos, el papá y la mamá se van a trabajar y los niños se quedan todo el día solos en la casa. Y entonces ellos trabajan de manera autónoma, ellos se hacen su almuerzo, ellos, ¿sí? Hacen sus tareas de forma autónoma o si no la quieren hacer no la hacen, ¿cierto? Son desproporcionadamente independientes. Carecen de sentimientos de lealtad y pertenencia e interdependencia. No piden ayuda cuando lo necesitan. Desligado totalmente allá, apático, afuera. El estrés, pues, este personaje tolera amplio rango de estrés. Claro, porque a él le ha tocado afrontarse solo. No responde a los cambios, evita los cambios. Entonces, siempre la misma rutina, la misma vaina, le toca así, como los caballitos, para adelante. Subsistema parental y fraterno muy separados, que era lo que explicamos con la gráfica anterior. Subsistema fraterno, tratan de evitar el control del paterno. Entonces, sí, los niños tratan de evitar el control del paterno. Entonces el papá va a regañar, va a decir algo y, ay, ¿usted qué me va a decir, viejo pendejo, si usted ni siquiera está acá? ¿Usted qué me va a venir a mí a regañar si usted, cuando lo he necesitado, usted no, nunca ha estado? ¿Listo? Son sensibles a la distancia interpersonal. Pilas con eso. Muy sensibles a esa distancia. Mientras que en la aglutinada, que es la otra parte, ¿no? Es el otro extremo, pues en la autonomía requiere un importante abandono de la autonomía, inhibición del desarrollo cognitivo afectivo en los niños, o sea, son, mejor dicho, ellos eh, prácticamente que se mandan solos. El estrés, la conducta de un miembro afecta de inmediato a los otros, y el estrés de uno produce un rápido eco en los otros subsistemas. Por ejemplo, este es mi cuarto y nadie entra acá y no sé qué, y entró el niño, el hermano. O no, este es mi pantalón y nadie se me lo pone. Y se lo puso el hermano. Pues hombre, se armó la batalla campal, el estrés, mejor dicho, afecta de inmediato a los otros porque, ay, ¿usted por qué se le puso el pantalón a su hermano? Que usted sabe que tiene que respetar, que es que ese es ese pantalón y no sé qué. De una, estallan en estrés todos. Respuesta ante el cambio, pues responde con excesiva rapidez e intensidad. Rapidísimo. Entonces, no sé, nos vamos de acá de este barrio. Bueno, y se van y listo.
y como son apáticos, se la pasan encerrados en su cuarto, pues socialmente pues les da igual. Dicen, bueno, nos vamos del barrio y ya. Al igual pues desde que yo tenga mi cuarto allá donde nadie entre, nadie me moleste, pues ya. Los límites no se conservan bien, que era lo que yo decía, tampoco se conservan bien. ¿Por qué? Porque como el niño, por ejemplo, entre hermanos, no tienen establecido bien los límites, no se conservan porque los padres no hacen seguimiento de eso y los niños no, no, o sea, están ahí como en abandono también, puede decirse. Pues no se conservan, el uno va a buscar hacerle la vida imposible al otro, entonces no se van a conservar. Ellos, entre los chicos van a decir, ah, venga a ver cómo le jodo la vida a este otro. Y se van a hacer bromas pesadas, se van a poner, o sea, van a buscar cómo invadir y cómo eh, quebrantar esos límites. Entonces se da una tendencia a la triangulación. La interacción es triádica o grupal, no didáctica. ¿Cómo así? Sí, interactúa más, digamos, el niño con el papá y la niña con la mamá, ¿cierto? O la- los dos niños con la mamá, los dos niños con el papá, y ahí es triangular. ¿Cómo así? La ruptura de la comunicación y el entendimiento entre la familia, pues hace que esto suceda. Entonces, los niños, para unas cosas que les convienen, van donde la mamá y le piden permiso a la mamá, y la mamá les dice sí, es la que le dice, bueno, vaya. Y después el papá, no, pero ¿cómo así? ¿Que quién nos dejó ir por allá? Mire que pasó un accidente y eso, ¿y quién fue? Y la mamá, no, pues yo, ¿y usted por qué no me comentó? ¿Usted por qué no me dijo? O sea, no es didáctica, no están en comunicación. O al revés, papá, que es que necesito plata y necesitamos plata y a ver si nos deja salir a la calle. Sí, mijo, vaya, tome. Y la mamá ni por enterada, los chinos se fueron, tuvieron un accidente para de tránsito, cogió un carro a un chino y, uy, ¿qué pasó? Pues la mamá ahí, o sea, es totalmente triádico, o sea, no hay una conexión entre todos, pareja, sino que es los dos niños la mamá, los dos niños el papá, o, por ejemplo, los dos esposos a uno de los hijos, ¿cierto? Y pues eso es grave, ¿cierto? Y mire, son sensibles al consenso, o sea, no llegan, o sea, si cuando llegan al consenso, eso es una vaina loca, ¿cierto? Entonces todo tiene que ser consensuado y si no es consensuado entonces ahí tenemos unos problemas psicológicos, etcétera. Y bueno, estos ya son los otros subsistemas que estaba explicando. Acá entonces están las violaciones de los límites intergeneracionales, los descendientes, entonces ya después ya empieza ¿a qué? A participar ya la familia extensa, o sea, los tíos, las abuelitas, ¿sí? No los propios del grupo. Eh, y bueno, esto sí ya es un poco más complejo. Por acá está la bibliografía de la cual se apoya el doctor. Eh, Espero que les haya quedado claro. Discúlpenme si me alargué de pronto, pero pues ustedes saben que es una hora de clase allá en el colegio y que yo les explico esto también así, como para que entiendan eso. Listo, mis niños, espero que sigan en sus casas, que mantengan una buena salud física y mental. Eh, los quiero mucho, me gustaría verlos muy pronto, sanos, salvos y, y bueno, espero que estén muy bien, un abrazo fraterno, se cuidan, éxitos, estudien, lean, observen videos de temas culturales, sociales, que eso es chévere. Lean mucho si tienen el tiempo. Bueno, practiquen harto deporte, niños. En las mañanas, pues ahí hay unas rutinas en Señal Colombia a las 8 de la mañana. De 8 a 8 y media. Chévere que las hicieran, niños. Bueno, bye bye.